Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso de inmediato a nuestros principales titulares. Desde el mercado, Alberto Bernal analiza la propuesta de congelar la tasa de interés en tarjetas de crédito y el nuevo eje de atención de Donald Trump y su efecto en los mercados. En marítimo y logística, carga aérea retrocede en América Latina. En tecnología, mercado de capitales y empresas bajo riesgo cibernético. En finanzas personales, Simón Navarro nos da tips para saber gestionar sus finanzas una vez se jubila. Y en Radar de Inversiones, conozca los instrumentos bursátiles a tomar en cuenta en su portafolio de negocios. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos con el programa y en nuestro análisis económico tenemos al economista Mike Magallón. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Panamá finaliza el 2025 y cómo veo que vamos a terminar el 2026. Bueno, y realmente hay muchas cosas que son proyecciones en el 2025 también. Y lo primero que vamos a ver es el Producto Interno Bruto, que obviamente seguimos con los mismos 6 sectores de la economía que la mueven de alguna manera u otra, creciendo y que representan arriba del 60% del PIB total del país y que siguen siendo lo mismo: comercio, construcción, transporte, actividades inmobiliarias, actividades financieras, y por ahí también se cuela todavía manufactura. Esto puede cambiar el otro año si empieza de nuevo la mina, porque la mina no para el 2026, pero para el 2027, que estuviera en full acción total, pudiera entonces colarse de nuevo en el top 5 y estar bien y producir lo que tiene que producir. Sin embargo, a la fecha, en el 2025 vamos a terminar con que el sector comercio termina con el 20% del PIB, el sector construcción con 16%, a pesar de que se ha caído bastante, sigue estando en 16%, el sector transporte, donde se encuentra el Canal de Panamá, en 14%, y para el 2025 también vimos cómo el crecimiento del sector transporte fue de 16%. Obviamente, el líder de ese crecimiento del sector transporte fue el Canal de Panamá, y de verdad que tenía rato aunque en el 2023 creció 10%, pero tenía rato que no veía un crecimiento tan alto en transporte como va a ser este año, y los resultados fueron bastante buenos, con un aporte al Tesoro Nacional de 2.800 millones de dólares, y eso debe ir creciendo radicalmente todos los años. Adicionalmente, les hice en la siguiente gráfica vamos a ver, el 2025 debe terminar en alrededor del 4.5% de crecimiento, que no está mal, pero nosotros tenemos que crecer a un ritmo de 5% para poder realmente crecer. Pero para el 2026, ya metiéndole el segundo semestre con algo de la mina, lo vemos creciendo en un 5.2%, que eso es lo que nosotros estamos previendo para el 2026, pero se debe mover bien. Y hemos hecho entonces también una proyección hasta el 2029, ya entregándole al próximo gobierno, con unos crecimientos bastante interesantes, sobre todo el del 2027, asumiendo que la mina entre en full rigor. Así que esa información la tienen ahí. La inflación, de nuevo, seguimos con excelentes noticias en inflación, aunque la percepción sea diferente, los números lo confirman. El 2025 vamos a cerrar en 0%, no veo una inflación, en este momento estamos en menos 0.4, una cosa así. En el peor de los casos va a ser 0, probablemente terminemos con algo de negativo en el 2025, y en el 2026, para no ser todavía tan positivo, tenemos un crecimiento de la inflación del 1%. Seguimos con los niveles que Panamá siempre ha mantenido, que es menos del 1 o 2%. Se ha mantenido a través de la historia, excepto durante la construcción de la ampliación del canal, que se nos subieron los precios radicalmente. Después hablamos un poquito más de la inflación, que les voy a tener un análisis un poquito más completo. Y luego, a pesar de que el desempleo no hay cifras todavía, lo que yo hice fue proyectar estas cifras. Yo no veo el 2025 cambiando radicalmente, va a estar entre 9, 10, 11% en el peor de los casos, pero no lo veo más de eso.
Pero ya en el 2026, con la entrada en el segundo semestre de lo que yo pienso que puede ser la mina, debe bajar a un 7,5, 7,4% de desempleo, y ya cuando la mina entre en full funcionamiento, más otros proyectos que esté, ya Panamá debe estar en 5,75, ya estamos buscando el pleno empleo, que ojalá lo alcancemos para el 2029, que es lo que estoy previendo. Al final, para el 2026, el PIB seguirá creciendo a un ritmo mayor del 5%, la inflación seguirá siendo menos del 1%, el desempleo esperemos que esté en menos de 8%, eso es lo que estamos previendo. La inversión extranjera, que ya despertó en el segundo semestre, esperemos que siga creciendo, y yo la espero en un 4% del PIB. La deuda ya la pararon. Ya no está creciendo a los ritmos que crecía anteriormente, así que le esperamos que para el otro año esto siga manteniéndose por debajo de los 60.000 millones de dólares, y el déficit fiscal sí espero que esté en menos de 2%. Eso es lo que estamos esperando para el 2026 y se lo estamos compartiendo a ustedes. Así que, de nuevo contigo, Orlando. Gracias, Mike. Avanzamos en nuestro segmento de marítimo y logística. La carga aérea disminuyó en América Latina, según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Aquí los detalles. América Latina y el Caribe cerraron noviembre de 2025 como la región con el peor desempeño en el mercado mundial de carga aérea, al registrar una caída interanual de 4,8% en la demanda y una reducción de 3% en la capacidad, según el más reciente informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en un entorno donde el resto del mundo mostró un crecimiento sostenido. A nivel global, la demanda total de carga aérea aumentó 5,5% frente a noviembre de 2024, mientras que la capacidad creció 4,7%, impulsada principalmente por las operaciones internacionales, que avanzaron 6,9% en demanda y 6,5% en capacidad. El director general de Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Willie Walsh, explicó que el crecimiento global respondió a la necesidad de entregas rápidas previo a la temporada alta de fin de año, así como al dinamismo de los mercados emergentes y de Medio Oriente, factores que compensaron la debilidad observada en las Américas, afectadas por el ajuste al nuevo régimen arancelario de Estados Unidos. En el entorno económico, el comercio mundial de bienes creció 2% interanual en octubre, mientras que en noviembre el precio del combustible de aviación subió 5,9%. Presionado por disrupciones en refinerías, restricciones europeas a derivados rusos y limitada capacidad de refinación, elevando los márgenes a casi el doble de los niveles del año anterior. El sector manufacturero global también mostró señales de recuperación, aunque las nuevas órdenes de exportación se mantuvieron por debajo del umbral de expansión, reflejando cautela ante la incertidumbre comercial. Por regiones, Asia-Pacífico lideró el crecimiento con un alza de 10,3% en la demanda. Europa creció 5,8%. Medio Oriente avanzó 7,4%. Y África registró el mayor incremento relativo con 15,6%. En contraste, América del Norte cayó 1,6%, mientras que América Latina y el Caribe se consolidaron como la región más afectada. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo concluyó que, pese al débil desempeño regional, el sólido cierre de 2025 deja perspectivas favorables para la industria de carga aérea en 2026, marcada por una reconfiguración estratégica de rutas comerciales y una mayor resiliencia del comercio global. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 15%, el impuesto mínimo global que se ha decidido imponer a todas las empresas multinacionales que se encuentran en diversos países y que fue aprobado por el total de 147 países que pertenecen a la OCDE. La aprobación se da en el marco del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios BEPS. En Panamá, su aplicación está desde 2023 en manos de una mesa técnica que encabezan el MISI, el MEF y la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Financiero News presenta Foro desde Wall Street a Panamá.
En un mundo marcado por la volatilidad de los mercados, los cambios geopolíticos y la redefinición de las economías, entender el contexto global ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Este foro exclusivo analizará la situación actual de los mercados internacionales y su impacto directo en Panamá, conectando la visión de Wall Street con la realidad económica local. Expertos y líderes del sector público y privado abordarán los cambios geopolíticos globales, los sectores que serán el motor de la economía, y los principales proyectos que impulsarán el crecimiento del país en los próximos años. Además, conoceremos de primera mano la visión del Estado y sus perspectivas económicas para 2026, en un espacio de análisis, diálogo y proyección estratégica. Fecha 4 de febrero de 2026. Para más información llame al 393-0654 o escriba a noticias@financieronews.com. El foro desde Wall Street a Panamá, organizado por Financiero News, está dirigido a empresarios, inversionistas, ejecutivos y tomadores de decisión que buscan anticiparse a los escenarios económicos, identificar oportunidades y fortalecer su liderazgo en un entorno global cada vez más competitivo. Financiero News. Información que conecta los mercados con Panamá. Amigos, continuamos con nuestro programa y en esta ocasión nos vamos hasta Estados Unidos, hacia Miami, Florida, donde se encuentra Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, con quien vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Alberto, bienvenido a Financiero News. Orlando, muchísimas gracias como siempre por tenerme en tu programa. Mil saludos a toda la audiencia. Alberto, vamos a empezar con lo que está haciendo mucho ruido en los mercados internacionales y es el anuncio de una especie de congelamiento de la tasa de interés en tarjeta de crédito en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en los mercados frente a este anuncio hecho por el presidente Donald Trump? Pues Orlando, yo creo que hay mucha incertidumbre al respecto. No se sabe exactamente cuál sea la capacidad jurídica de la Casa Blanca para hacer eso. Si lo pueden hacer a través de un decreto, si tiene que hacerse a través de una conversación con los bancos. No se sabe exactamente cómo va a ser. Yo te digo desde el punto de vista mío, como economista, como analista, yo te digo que esto es una pésima idea. Los controles de precio lo único que generan es astringencia de productos o de crédito en este caso. Si tú le pones un límite de tasa de interés digamos, a las deudas que tiene la gente con la tarjeta de crédito, lo que va a pasar es que los bancos van a restringir el acceso de los créditos de las personas que tienen un crédito menos fuerte a tener dinero en estos balances. Entonces yo creo que eso en cierta forma sería hasta contraproducente porque disminuiría la capacidad de consumo de una parte irrelevante de la población. Esto definitivamente tendría unas consecuencias un poco pesadas o difíciles para la economía de Estados Unidos, que busca mantener un ritmo de crecimiento y que obviamente con todas las medidas que ha tomado Trump, tratar de mantenerse como una economía de vanguardia en los mercados internacionales. Entonces, esto como que pondría freno a ese impulso. Pues yo creo que esto es una jugada política, Orlando. Aquí el tema es que a pesar de que la economía de Estados Unidos está muy bien y hay mucho empleo digamos, y la economía está creciendo a unas tasas muy fuertes, hay que decir que, por ejemplo, el último estimativo del Atlanta Fed GDP Now, que es una forma de estimar el crecimiento económico anualizado, el último número es 5.4. Déjame repetir eso, Orlando, 5.4. Lo que pasa es que ese crecimiento, en cierta forma, está muy atado es a toda la revolución que estamos viendo en la inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que la economía está muy bien, como hay tanta demanda y hay tanto dinero, etcétera, todo está muy caro. Entonces, lo que está pasando es que la población en Estados Unidos siente que no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, esto es un tema en Estados Unidos le dicen el affordability crisis, o sea, el problema de la crisis de que no llega a la gente a final de mes, a pesar de que todo el mundo tiene empleo. Entonces, eso es lo que se está volviendo más importante en términos del discurso político y por eso el presidente Trump está pues cayendo en esta tentación de tratar de implementar políticas que claramente a largo plazo son pésimas, pero bueno, en el corto plazo quizás le ayuden un poco a ganarse un poco más de favor de los votantes. En este escenario, Alberto,
entra en juego también el nuevo eje de tensión que está avalando, si quiere decir, Donald Trump con todo lo que está ocurriendo en Irán. ¿Qué implicaciones está teniendo esto a nivel de los mercados y qué podríamos esperar en los próximos días? Pues a ver, en el caso de, por ejemplo, aquí hay dos temas importantes. El hecho de que el presidente Trump pudo apresar a Nicolás Maduro es una muy buena noticia. Eso implica que debería haber un incremento de producción de petróleo por parte de Venezuela y eso bajaría el precio del petróleo, que le ayuda a Estados Unidos porque baja el precio de la gasolina y la gente en Estados Unidos tú sabes que maneja mucho. Entonces, si gasta menos manejando, pues entonces se siente mejor en términos de su economía familiar. Por el otro lado, lo que está pasando en Irán, yo creo que lo que está pasando en Irán es espontáneo. Esto no lo organizó el presidente Trump. Las protestas de la gente en Irán son espontáneas. La gente está desesperada con ese régimen autoritario, esa teocracia criminal y quieren un cambio. Y pues lo que está pasando es que ya en este momento, al ver el nivel de protesta y la cantidad de gente que está saliendo y la tragedia que hay porque este régimen criminal está matando una cantidad de jóvenes que han salido a manifestarse, pues el presidente Trump ya no tiene opción diferente sino actuar. Y yo esperaría que el Estados Unidos actúe quirúrgicamente, para tratar de disminuir la capacidad de la Guardia Nacional de Irán de atacar a su propia población. Y eso obviamente ha implicado un incremento del precio del petróleo a nivel global, porque Irán no es que sea un gran productor de petróleo, pero sí tiene la capacidad de obstaculizar el estrecho de Hormuz. Correcto, muchas gracias entonces, Alberto, por tu análisis esta semana. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de Expis Investment desde Miami, Florida, en nuestro segmento Desde el Mercado. Te esperamos en una próxima ocasión, Alberto. Muchísimas gracias, Orlando, por la invitación y feliz año para ti, feliz año para toda la audiencia. Que tengamos todos un muy buen 2026. Avanzamos y en nuestro radar de inversiones analizamos hoy el comportamiento de los mercados financieros tradicionales en un entorno marcado por la volatilidad, tasas de interés y alta sensibilidad a los datos económicos. Los mercados reaccionan constantemente a la inflación, el empleo y las decisiones de los bancos centrales. Más que los hechos, son las expectativas los que están moviendo los precios. Veamos entonces lo que plantea nuestro radar sobre los principales instrumentos de inversión en el mercado. Iniciamos con las acciones. En el mercado accionario, el foco se ha desplazado hacia empresas con balances sólidos, generación de caja estable y modelos de negocios resilientes. La volatilidad sigue presente, por lo que la selección y la diversificación son claves. Seguimos con los bonos. En renta fija, los bonos vuelven a ganar protagonismo. Con tasas de interés más altas, ofrecen rendimientos más atractivos y mayor previsibilidad de ingresos frente a años anteriores. Por último, los ETFs o fondos de inversión se consolidan como una herramienta eficiente para acceder a acciones o bonos de forma diversificada, reduciendo riesgos específicos y facilitando la gestión del portafolio. Conclusión: en síntesis, al invertir siempre debe tener presente que persisten riesgos como inflación, ajuste de tasas y factores geopolíticos que debemos analizar al momento de escoger un instrumento de inversión. Para nuestro radar, establecemos que concluye con una señal de cautela activa, con énfasis en diversificación y gestión del riesgo. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Financiero News presenta Foro desde Wall Street a Panamá. En un mundo marcado por la volatilidad de los mercados, los cambios geopolíticos y la redefinición de las economías, entender el contexto global ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Este foro exclusivo analizará la situación actual de los mercados internacionales y su impacto directo en Panamá, conectando la visión de Wall Street con la realidad económica local. Expertos y líderes del sector público y privado abordarán los cambios geopolíticos globales,
los sectores que serán el motor de la economía, y los principales proyectos que impulsarán el crecimiento del país en los próximos años. Además, conoceremos de primera mano la visión del Estado y sus perspectivas económicas para 2026, en un espacio de análisis, diálogo y proyección estratégica. Fecha 4 de febrero de 2026. Para más información llame al 393-0654 o escriba a noticias@financieronews.com. El foro desde Wall Street a Panamá, organizado por Financiero News, está dirigido a empresarios, inversionistas, ejecutivos y tomadores de decisión que buscan anticiparse a los escenarios económicos, identificar oportunidades y fortalecer su liderazgo en un entorno global cada vez más competitivo. Financiero News. Información que conecta los mercados con Panamá. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro en esta ocasión nos da tips para manejar el dinero luego que usted se jubila. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Y hoy vamos a hablarle a las personas que están próximas a jubilarse algunos tips para gestionar sus finanzas apenas te jubiles. Y esto es importante porque es una decisión de hoy que puede tener consecuencias del mañana. Hay dos etapas financieras que hay que tomar en consideración. Una es antes y después de jubilarte. No son lo mismo. Y hoy le vamos a aclarar cada una por qué se diferencia de la otra. La etapa asalariada es una etapa interesante, una etapa que es productiva. El ingreso es activo, puede subir, normalmente sube de precio, aumenta tus ingresos. Tienes responsabilidad financiera porque tienes ingresos constantes que entran mes a mes. Y tienes deuda con fecha de cierre, o sea que tienes fecha de cumplimiento de cada una de esas etapas. Ahora bien, la etapa de jubilación cambia automáticamente. Tu ingreso se reduce, normalmente puede ser hasta un 60% de tu salario, el que tenías habitualmente. Los descuentos por deuda te tienen que eliminar, o sea que si tú pediste un préstamo a los 57 y 62 tienen que no estar, para que tú puedas tener esa solvencia de ese 60% de tu salario, para que puedas tener esa flexibilidad y poder tener un ingreso adicional y te dé mucha tranquilidad eso que estés haciendo. Entonces, también un mensaje clave que tienen que tener las personas presentes. Las deudas no se jubilan contigo, así que tú tienes que cancelarlas antes de jubilarte, porque cuando entres en la jubilación sería catastrófico que tengas que adquirir o tengas que absorber un préstamo que era en tu tiempo de asalariado en tiempo de jubilado. Recuerda que vas a tener un 60% menos, así que eso te va a golpear fuertemente tus finanzas. Y planificar hoy es vivir mejor mañana. Así que te doy estos detalles importantes, recuérdalo. No tengas préstamos antes de jubilarte. A los 57, 62 debes haberlos cancelado. Muchísimas gracias y seguimos por la. Gracias, Simón. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología conozca cómo y hacia dónde aumentará el delito cibernético. La información a continuación. La agencia Moody's Ratings alertó que el riesgo cibernético aumentará de forma significativa a lo largo de 2026 en todos los sectores económicos, impulsado por la rápida proliferación de herramientas de inteligencia artificial que están elevando la sofisticación, escala y velocidad de los ciberataques a nivel global. En su informe Riesgo Cibernético Global, Perspectiva 2026, Moody's señala que los atacantes ya utilizan plataformas automatizadas capaces de lanzar ataques masivos y malware adaptativo que evade los sistemas de detección, mientras que los defensores recurren también a inteligencia artificial para anticipar vulnerabilidades, creando un entorno de competencia tecnológica permanente. La calificadora identifica el surgimiento de una nueva generación de amenazas, como las inyecciones de instrucciones en modelos de la inteligencia artificial, el envenenamiento de datos de entrenamiento y los sistemas de inteligencia artificial agente, capaces de ejecutar tareas autónomas, lo que incrementa el riesgo de fallos acumulativos y dificulta la respuesta ante incidentes cibernéticos. Moody's destaca que el ransomware ha perdido efectividad en pequeñas y medianas empresas, donde el cifrado de datos cayó del 70% en 2024 al 50% en 2025. Sin embargo, las grandes organizaciones siguen siendo altamente vulnerables debido a la complejidad de sus redes y a su mayor capacidad de pago, lo que las mantiene como objetivos prioritarios para los atacantes.
El informe también advierte sobre el aumento del robo de criptomonedas, impulsado por fallas en interfaces de transacción, contratos inteligentes y sistemas de almacenamiento. Moody's recuerda el caso de Bybit en 2025, donde un ataque permitió el robo de aproximadamente 1,460 millones en Ether, provocando una salida masiva de fondos y una crisis de liquidez similar a una corrida bancaria. Moody's concluye que el riesgo cibernético ya no es un problema exclusivamente tecnológico, sino un factor crediticio, financiero y operativo que afecta a bancos, aseguradoras, empresas industriales, comercio, gobiernos, plataformas digitales y mercados de capitales. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.